¿Qué tal, querido hermano, querida hermana? ¿Cómo están ustedes, mis amados amigos? Qué bueno que nos volvemos a ver aquí en esta iglesia por las casas. Un abrazo de cariño para cada uno de ustedes. Espero que la gracia, la bendición y la misericordia del Señor se esté derramando sobre sus vidas. Dios es bueno, Dios es grande y Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Él siempre tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, algo que compartir con cada uno de ustedes. A esta hora quiero que leamos una porción de la palabra de Dios, un poquito de la historia del pueblo de Dios cuando salía en el Éxodo y estaban atravesando el mar. Así que pongamos atención. Yo lo voy a invitar a que en su casita después usted lea todo el capítulo 14 de Éxodo, pero ahorita vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar del versículo 13 en adelante y vamos a irle poniendo ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros, dice, estaréis tranquilos. En otras porciones dice quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Sigue diciendo en el versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En base a esa historia que hemos leído, que usted le digo puede leerla ya más tranquilito, más tarde, y todo el capítulo 14, quiero que meditemos acerca de para ver un milagro. ¿Qué necesito yo hacer para ver un milagro? Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué no vemos milagros? ¿Será que el Dios que estaba allá con Moisés ya no es el mismo? No, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Pero ¿qué necesito para ver un milagro? Comienzo aclarando qué es un milagro. Dice que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar con las leyes humanas. Por eso es un milagro. No podemos explicarlo como 2 más 2 son 4. No podemos explicarlo con porciones químicas o matemáticas, sino por ninguna naturaleza. Y que esto se atribuye directamente a Dios. Es que eso es un milagro. Todo aquello que podemos atribuir a Dios, que obra fuera de los límites de la naturaleza. Es un suceso, dicen otros, extraordinarios, que produce sorpresa, que produce admiración. Cuando vemos un milagro, la Biblia está llena de milagros. El pueblo de Israel en su viaje, en esa travesía que es el momento histórico más grande en la vida del pueblo de Dios, el éxodo, o sea, la salida de Egipto del pueblo de Dios, vio tantos milagros, tuvieron tantas oportunidades de ver milagros a favor de ellos, milagros de provisión, de pan, de carne, de agua. Dice que el calzado que ellos traían no se les gastó, la ropa no se les envejeció. Vieron milagros de protección. Dice que el Señor venía como una columna de fuego en la noche y de día era una columna, un canopy, una columna de nube. Les liberó de la esclavitud. Y bueno, hay tantos milagros que vio, pero en la porción precisamente que ahorita hemos leído se nos narra uno de los más grandes milagros que los israelitas vieron en este viaje que traían desde Egipto hasta la tierra prometida.
Y ese fue el milagro de ver partirse el mar. Oiga, ¿quién ha podido hacer eso más que solo Jehová de los ejércitos? Entonces la pregunta es, ¿podemos ver nosotros también milagros? Y la respuesta es básica, enfática y clara. Sí podemos verlos, sí podemos verlos. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, como se lo decía, eso usted lo puede hallar en Hebreos 13:8. Pero, mis amados hermanos, hay cosas que debemos de hacer para ver milagros. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debes de hacer tú para poder ver un milagro? Pidiéndole al Señor, y ahí con la ayuda del Espíritu Santo, en esta porción que he leído, yo encuentro algunas cosas que nosotros podemos hacer para ver un milagro. Lo primero es accionar. Ya leímos, hermano, pero ahí en el versículo 15 el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice, extiende, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué claman? Mire, en el momento en que se encontraba, y le explico la situación, venían casi 6 millones de personas, venían en el mar, caminando, huyendo de Egipto. Tenían a los lados montes, enfrente tenían el mar y atrás venían todos los soldados de Faraón. ¿Qué hubiera hecho usted? Moisés, como el adalid, como el jefe, como el líder, dice de que vio y se quedó asustado, y lo primero que hizo fue tirarse a orar. El Señor lo regaña y le dice ahí en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di, o sea, acciona, Moisés, por favor. ¿Sabe por qué no vemos milagros? Porque nosotros solo queremos orar o quedarnos quietos, pero no accionamos. Nosotros debemos de entender, Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo de orar, tiempo de recibir respuesta, tiempo de, yo se lo estoy parafraseando, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay momentos en que hay que orar, pero hay momentos en que Dios demanda de ti, demanda de mí que accionemos. A Moisés Dios le había dicho ya que orara, Dios le había hablado. Cuando él había orado, fíjense que en el versículo 1 y 2 del capítulo 14, incluso le dijo hasta por qué ciudades se tenía que ir. O sea, Moisés oró y le dijo Dios, ándate por aquí, ándate por allá. Qué bonito es eso. Ahí lo lee usted, ahí en su casita. Y pero Jehová les había dado también una promesa. En el versículo 14, nosotros podemos leer ahí que él le había dicho, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. O sea, quedos, sin hablar, sin accionar, solo observando lo que Dios iba a hacer con cada uno de ellos. También Moisés ya había proclamado esto y le había inyectado al pueblo fe. Fíjense que el versículo 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, le dice, y ved la salvación que Jehová hará ahora por vosotros. Porque los egipcios, o sea, el enemigo que ahorita veis, jamás lo volveráis a ver. ¿Cuántos están esperando esa palabra de Dios? Pues recíbela, hazla tuya. ¿Qué necesito para ver un milagro, hermana Caro? Yo necesito hacer mía la palabra de Dios, necesito accionar. Él ya les había dado la palabra y les dice, no teman, estad firmes y van a ver la salvación de Jehová. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te dijo que Él te iba a ayudar, te iba a liberar, te iba a sanar, te iba a sacar adelante en esa situación? Pero ¿qué pasa? No le estamos creyendo nosotros a Dios. No era tiempo entonces para Moisés de orar, eso ya lo había hecho. Era tiempo de accionar. Muchas veces nosotros no vemos el milagro porque no accionamos. Si es un milagro de sanidad, mire, hay gente que está pidiendo sanidad porque, ¿qué le diga yo? Una operación y tiene que recuperarse y ahí anda todo doblado y encogido. No trata de caminar bien. Mire, en la Biblia tenemos ejemplos de cuando el Señor le dijo a aquel paralítico, toma tu lecho y anda, no lo cuestionó, no le dijo, es que no puedo. Él obedeció porque para ver un milagro se necesita accionar. Recordemos que para ver milagros una parte la hace Dios, pero otra parte la hacemos nosotros. ¿Qué parte no estás accionando tú? Y quizás le cuento esto para que usted entienda. Una vez un miembro le dijo al pastor, pastor, ayúdeme a orar.
para que el Señor me provea un vehículo. Y le dijo el pastor, ¿y ya puedes manejar? Le dijo. No, le dijo. Entonces aprende primero, le dijo. Vino el miembro y fue y recibió un par de clases de manejo y gracias a Dios le salió bien. Entonces llegó al pastor y le dijo, bueno, pastor, le dijo, ya puedo manejar, así que ayúdeme a orar por mi vehículo. Y le dijo el pastor, ¿y ya tenés licencia? Le dijo. No, le dijo. Pues entonces sacala, le dijo. Y se fue a hacer los trámites y sacó la licencia. Después llegó y le dijo, hoy sí, pastor, ya tengo todo, ayúdeme. Sí, vamos a orar. Sí, hijo, le dijo, vamos a orar, pero te pregunto yo, le dijo, ¿tenés a dónde guardar el carro? Le dijo. No, le dijo. Ah, bueno, le dije, ya tenés otra cosa que hacer. Se está dando cuenta que eran acciones que tenía que tomar. Mandó a arreglar la casa, hizo un garage y terminó y le llegó, hoy sí, pastor, ya tengo todo. Bueno, pues hoy créele al Señor y espera tu milagro. Y se fue a su casa. Mire, a los días llegó un familiar de él que había venido de Estados Unidos y había traído un carro, ellos le llaman troca. Y de repente le avisaron de algo urgente que pasaba allá en su trabajo y todo. Y le dijo, mira, le dijo, te voy a dejar este carro para que me lo vendas. Yo no sé, le dijo, cómo vender carro, nunca he vendido carro. Mira, yo necesito irme y me falta, le dijo, para completar, le dijo, todo lo que tengo que llevar, $500. Dame $500 y te queda la troca. Y él se quedó así. Y le dijo, pero es que yo no tengo ese dinero. Dame lo que tenés, ¿cuánto tenés? 200, dame eso, le dije que te quede. Imagínense, hermano. Y si él no hubiera hecho el garage, si él no hubiera sacado la licencia, si él no hubiera aprendido a manejar, ¿qué iba a hacer con un carro que no tenía dónde guardarlo, ni cómo manejarlo, ni licencia para poder sacarlo? Entonces hay momentos que hay que accionar. Espero que estemos entendiendo. Segundo, debemos de usar la autoridad que Dios nos ha dado. Si usted lee ahí en el versículo 16, dice que Dios le dice a Moisés, alza tu mano sobre el mar y divídelo. No era fácil, yo me pongo a levantar un palo sobre el mar y ¿cómo lo voy a dividir? Pero hermano, ¿de qué se trata? De usar la autoridad que Dios ya nos ha dado. ¿Qué es la autoridad? Es el derecho de actuar que Dios nos provee. Es la habilidad, el privilegio o la capacidad que Dios nos da para algo. No en mis capacidades, sino en las de Dios. Es eso de usar el dinamos o la fuerza o el poder que Dios ya nos confirió. ¿A dónde? Leamos por favor que dice ahí Evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que el Señor Jesucristo subió al monte y cuando estaba en el monte llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció, dice, a 12, o sea, los apóstoles. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ahí está el para qué los llamó. Pero también dice el 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Cuando el Señor nos llama, también nos embiste de autoridad y Él nos está capacitando. La autoridad reside no en mí, sino en el nombre del Señor. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, hagámoslo en el nombre del Señor. Tampoco te estoy diciendo anda, tírate de un barranco que el Señor te va a llevar en las alas. No provoquemos a ir al Señor. Estoy hablando de qué hacer para ver milagros, no para poner a prueba a nuestro Dios. Usar la autoridad combina con acción. ¿Qué era lo que tenía que tener Moisés? Fíjese que tenía que alzar la vara, eso quiere decir ejercer la autoridad. La vara en la época de Moisés era símbolo de poder, de autoridad. Los faraones antiguos usaban báculos. Moisés no tenía un báculo. Si usted lee la historia, cuando Dios se le presenta ahí en la zarza que ardía, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, él agarra un palo, le dice. Tíralo, le dijo el Señor, y avienta el palo a Moisés y dice que se le convierte en culebra. Y le dice, tómalo de la cola. Lo agarra Moisés venciendo su miedo y se le transformó en palo. O sea que ese palo tenía forma de serpiente. Pues Dios le había dado como báculo ese palo, símbolo de autoridad. Extiende tu mano, le dice, sobre el mar y divídelo. ¿Qué quiere decir Dios? Que para ver el milagro usemos la autoridad en el nombre de Jesús, pero seamos específicos en lo que queremos.
Gigi Ávila dice que él oraba al Señor y le decía: Señor, dame una bicicleta, y dame una bicicleta, y ayunaba y oraba. Y dice que un día le habló el Señor y le dijo, eso está en el libro El ayuno del Señor. Dice que el Señor le dijo, Gigi, el Señor, tanto que te he orado por una bicicleta para transportarme y no me lo das. Y dice que el Señor le dijo, ¿ya sabes cuántas marcas de bicicleta hay? ¿Ya sabes cuántos modelos hay? ¿Ya sabes cuántos colores hay? ¿Cuál quieres? Le dijo. Vino él, se fue a hincar y le dijo, Señor, quiero una bicicleta semicarrera, la quiero de aluminio para que no pese mucho y la quiero de tal color. A los 2 días tenía la bicicleta ahí. No somos específicos. Ay, Señor, provéame. ¿Pero qué, por favor? ¿Qué quieres que Dios te provea? De eso se trata, mis amados hermanos, ¿verdad? Ser específico al pedir. También debemos de recordar que esa autoridad la tenemos que usar en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos 11:23 lo aclara y lo dice, porque de cierto os digo, dijo Jesús, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, oiga eso, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice el Señor, le será hecho. Entonces, para ejercer autoridad hay que tener fe. ¿Qué tanta fe tienes? Ya hemos hablado que solo necesitamos fe como un granito de mostaza, pero hay que hablar con autoridad. Moisés tenía que ordenarle al mar que se dividiera en 2. ¿En cuántas partes se dividió el mar? En 2. No le dijo, dividite. No le dijo, quítense las aguas. No, ordena al mar que se divida en 2, le dijo el Señor. Y eso fue lo que Moisés hizo. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que ahorita no vemos. ¿Cómo lo hará el Señor? Moisés no dijo, ay Señor, y yo extiendo el palo y no pasa nada, traigo a los egipcios atrás, que hay montaña, que hay montaña. Y la gente se empezaba a desesperar. Moisés no anduvo preguntando cómo, ¿cuál es tu problema? Que tú preguntas, ay Señor, ¿y cómo vas a hacer para darme esto? Yo tengo una situación así que tengo años de pedírsela al Señor y a veces me ataca la duda o la incógnita y digo, ay Señor, ¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a tocar? ¿Cómo? Y digo yo, bueno, ¿y a mí qué me interesa? Yo tengo que pedirle a mi papá y mi papá me lo va a dar y creer que lo va a dar. Mire, su niño de 2, 3, 4, 5 años o el bebé pide pacha. Él no le anda preguntando si tiene para la leche, si tiene la comida. Él dice, tengo hambre. O llora y hay que entender que tiene hambre. Así es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. No lo cuestionemos. A usted que le interesa qué va a hacer Dios. Dios obra milagros grandes y créame, yo he visto cómo Dios ha bendecido y ministrado gente y eso fortalece mi fe. También yo estoy esperando mi milagro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es accionar. Lo segundo que tenemos que hacer es usar la autoridad que Dios nos ha dado. Y lo tercero es dar pasos de fe. Él les dice, entren, mójense los pies. Dios esperaba que Moisés ordenara al mar que se dividiera, pero también que el pueblo creyera, hermanos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé qué hizo esa gente, pero yo creo que en su angustia de saber que venían atrás, no se pusieron a pensar, wow, se abrió el mar. Comenzaron a caminar, aunque el mar se iba abriendo adelante de ellos, porque así dice la Biblia, que se hicieron como 2 muros a cada lado. Lea, por favor. Y ellos caminaron y se mojaron. ¿Por qué? Pongamos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, prestémosle atención al Señor y dejemos que el Señor accione como quiera. Y por último, ¿qué debo hacer para ver mi milagro? Dele lugar a que Dios obre. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31? Pues conocemos lo que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para ver un milagro dejemos que Dios obre. Moisés no tenía que preocuparse por Faraón y sus ejércitos. Dios iba a obrar.
No tengo todo el tiempo para decirle, pero Dios obró y trató con los enemigos, porque les dijo, van a ver la salvación de Jehová. Eso dijo Moisés, dando palabra de fe en el versículo 13 y el 14. ¿Cómo lo hizo? Dice que el versículo 17 endureció el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que los persiguieran. Dice que los engañó. El versículo 23, vieron que quedó abierto el mar, y dice que los egipcios se metieron detrás de los israelitas, y los israelitas corriendo en medio del mar que se iba abriendo. ¿Por qué permitió Dios? Les hizo creer que ellos iban a pasar, pero sabe, Dios abre sendas donde no las hay para sus hijos, y delante de nosotros caerán nuestros enemigos. Los engañó, y dice el versículo 24 que los trastornó. Se pusieron perdidos, y cuando los había trastornado el campamento, dice que empezó a quitarle las ruedas a los carros que llevaban los egipcios. Lea, por favor. Dios mandó a sus ángeles, yo no sé cómo lo hizo, pero literalmente dice que desjarretó, quitó las ruedas a los carros. Y ya sin ruedas quedaron atascados en medio. Y por estarlo ayudando, porque los carros iban los principales del ejército, por estarlo ayudando se quedaron en medio. Pasó el pueblo de Israel y dice que lo detuvo, y después hizo que las aguas se vinieron encima de ellos. Y así aquel día Jehová les dio la salvación. Mis amados hermanos, quiero concluir diciéndoles los versículos 30 y 31 de Éxodo 14. Repasemos lo que dice ahí, y ahí vamos a ver cuál es la respuesta apropiándonos al poder de Dios. Dice el versículo 30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Imagínense cuántos salieron a la orilla del mar, ya cadáveres. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No solo creyeron en Dios, sino que Dios respaldó a su siervo. Para ver la respuesta apropiada del poder de Dios, obrar milagros, primero tenemos que temer a Jehová. No un temor de miedo, sino de reverencia. ¿Estás respetando a Dios tanto como para apartarte del pecado? ¿Cómo quieres que Dios obre milagros en tu vida si tú no vives una vida limpia y sana delante del Señor? ¿Tú crees que Dios es ciego? ¿Tú crees que Dios no mira lo que estás haciendo? Entonces, lo primero es temor reverente a Dios. ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza? O dices, ay, tengo esta necesidad, Señor, provéeme, pero voy a ir a empeñar eso, o voy a ir donde el hermano fulano o a tal persona. Entonces, ¿en quién está tu fe? ¿En las personas o en Dios? Esas son las cosas que debemos analizar. Y lo tercero que nos dicen esos dos versículos es la obediencia. No cuestiones a Dios. Obedece, obedece. Obedecer es mejor que los israelitas. Que los sacrificios. Los israelitas tuvieron que experimentar una y otra vez este ciclo. Temer a Jehová, confiar en Él y obedecerle, y eso les permitió ver cada vez más los milagros. Entonces, ¿qué esperamos para ver milagros en nuestra vida? 1, acciona. 2, usa la autoridad que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús, esa es la autoridad. 3, da pasos de fe. Recuerda al miembro que quería ese vehículo. Y 4, deja que Dios obre. Y te digo, hay un milagro más grande que Dios ya hizo en tu vida, y es la salvación. Agradece a Dios por esa salvación. Y a ti, mi amigo, ese es el milagro más grande que Dios quiere hacer. Quizás tú ya conociste del Señor. Vuélvete a los caminos del Señor, porque no hay milagro más grande que Dios entre a mi corazón y a mi vida. ¿Cómo, siendo yo tan indigno, Dios quiera morar en mi corazón? Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida. ¿Y cómo puedes hacerlo? Invita a Jesús en tu corazón. Quizás de niño le conociste, quizás nunca has experimentado esto, pero hoy es la oportunidad. Aprovecha, repite esta oración, y que Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma.
Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.